Hola, el día de hoy resolveré un ejercicio referente a la materia Aplicaciones Técnicas Contables. Mi nombre es Gonzalo Alejandro Hernández Portillo, estudiante de Ingeniería y Desarrollo de Software. Bien, el ejercicio consiste en el estado de resultados y el balance general, teniendo como referencia una balanza de comprobación, que es la que se muestra en este preciso momento. Bueno, entonces, empezaré por explicar o detallar algunos elementos que conforman este, la balanza de comprobación. Bueno, empezaré por los activos. Como ya se sabe, un activo son bienes o propiedades o elementos que conforman a una empresa para sus operaciones, etcétera. Y estos pues se dividen en dos, los corrientes y los no corrientes. Como ejemplo de activo corriente tenemos a inventarios. Inventario es un activo corriente ya que, bueno, al menos se espera que ese elemento o los impuestos en este caso por cobrar, pues eh, se hagan operaciones con ellos en el transcurso de 12 meses o más bien un año. Y es el tipo de balance si recordamos las reglas del cargo y del abono. Luego tenemos un activo no corriente. Y bueno, el concepto de activo no corriente quiere decir aquellos elementos o posesiones de una empresa que pues son lo contrario a los activos corrientes, es decir, que por ejemplo, deterioro o sus operaciones van a superar los 12 meses o el año. Bueno, luego tenemos los pasivos. Un pasivo, en simples términos, viene siendo como las deudas y obligaciones que tiene una empresa. Estos, al igual que los activos, se pueden clasificar en dos. El pasivo corriente, perdón, como lo son deudas financieras a corto plazo. Y aquí, pues, el mismo nombre de la cuenta nos está indicando de que está posible liquidarse en el rango de los 12 meses. Y es un tipo de balance, siempre apoyándonos en las reglas del cargo y del abono. Un ejemplo de activo no corriente, pues es el que tenemos a continuación, que son las deudas financieras a largo plazo, pues se espera que éstas se liquiden en un periodo posterior o mayor a 12 meses, y de igual manera es una cuenta de balance. Luego tenemos el patrimonio, que si recordamos el concepto de patrimonio, viene siendo el residuo a realizar la operación de activos menos pasivos. El único que tenemos de patrimonio o capital es a la capital individual, es el único patrimonio que tenemos en este ejemplo. No pertenece a un grupo en específico corriente o no corriente, puesto que solo es el cálculo de los activos menos los pasivos, pero sí que pertenece a un tipo que es el de balance. Luego tenemos los ingresos, que en este caso son las ventas. Los ingresos pueden percibirse como eh, que, las entradas económicas que surgen, digamos, en actividades ordinarias de una empresa. Entonces, las ventas no pertenecen a un grupo de corrientes y no corrientes, al igual que patrimonio, y tienen la peculiaridad de que las ventas sí es un tipo de resultado. Y finalmente tenemos los gastos o costos y gastos, que aquí tenemos solamente tres: gastos de administración, gastos de venta y gastos financieros. Bueno, nos centraremos en los gastos de administración. Son costos que tiene la empresa bueno, un concepto sería de que son el decremento, podría decirse, de los beneficios económicos que una empresa puede tener. Esto es porque se disminuyen los activos y se aumentan los pasivos, es decir, se aumentan tal vez eh, las deudas, etcétera. Al igual que el patrimonio y los ingresos, no posee un grupo, no pertenece o no se divide en grupo de corriente o no corriente. Y al igual que los anteriores dos, pertenece al tipo de resultado. Y así esos son como
7 elementos fundamentales que conforman esta balanza de comprobación. Eh, Como puede verse, tenemos los códigos que conforman estas entidades, los montos que existen que nos servirán como la base para la posterior elaboración del estado de resultados y el balance general. Y de igual manera nos sirve nos es de mucha utilidad identificar a qué grupo pertenecen, qué tipo de cuentas son y cuál es su tipo. Bien, pasamos al estado de resultados. El estado de resultados, para tener un concepto previo, es el estado de rendimiento económico y en este se pueden detectar las pérdidas o las ganancias que está teniendo una empresa en un lapso de tiempo determinado. Y bueno, las partes de el estado de resultado comúnmente son el encabezado, las cuentas que lo conforman y las firmas que son del propietario, del contador y del auditor. Bueno, el, en la estructura básica del estado de resultado, pues primeramente son las ventas. Las ventas, en este caso, si regresamos, pues es la única que hay de los ingresos y tenemos el monto de $21.925. También se conforma del costo de las ventas, que también lo tenemos presente con el código 4101 y con su monto respectivo. Bien, para obtener la utilidad bruta, pues hacemos la diferencia entre las ventas y el costo de ventas y obtenemos la cantidad de 5.125. La siguiente subestructura que forma el estado de resultado son los gastos de operación. Estos gastos de operación se conforman con los únicos tres tipos de gasto, que son los gastos de venta, administración y financiero, que como recordamos son los que están presentes en la balanza de comprobación y pues solo fijamos sus respectivos resultados y el valor de los gastos de operación es la suma de estos tres valores. Luego, tenemos el campo de resultado del ejercicio, el cual determina si la empresa está generando dinero o está pues perdiéndolo. Para ello simplemente restamos o hacemos la diferencia entre la utilidad bruta y los gastos de operación, teniendo en cuenta en este ejemplo que la empresa, podríamos decir, está pues perdiendo, no está generando ganancias. Y bueno, la anotación en este caso es pérdida, sería entre paréntesis, según los términos de contabilidad, pero por cuestiones de Excel lo marca en valor negativo. Bueno, sigamos entonces con el balance general. El balance general es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico, empresa, corporación en una fecha determinada. Y bueno, las cuentas que principalmente veremos aquí son los activos y los pasivos, tanto corrientes como corrientes, y además de la capital o el patrimonio. Al igual que el estado de resultados, el balance general posee un encabezado, las cuentas que lo conforman y las firmas del propietario, el auditor y el contador. Bueno, la estructura es la que tenemos en pantalla. Tenemos a los activos del lado izquierdo y pues se separan según su grupo, si son activos corrientes o si no lo son. Y de allí, a partir de la balanza de comprobación, pues podemos traer esa información o esas cuentas junto con sus respectivos montos. Bien, por ejemplo, tenemos que el efectivo y equivalentes de efectivo, deudores, inventarios, impuestos por cobrar y pagos anticipados son todos activos corrientes, por lo que hacemos su respectiva suma y obtenemos este resultado de 32.318. Así
Así seguimos con el activo no corriente y pues nos fijamos que el único activo no corriente que tenemos, al menos en este ejemplo, es la propiedad planta y equipo. Entonces podemos el activo no corriente y la suma que haría si es que hubieran más miembros o cuentas. De, y procedemos a obtener el total de activos. Solo hacemos la suma de los activos corrientes más los activos no corrientes. Y bueno, tenemos la suma de 76.250 dólares. En el lado derecho tenemos a los pasivos. Y de igual manera con los activos, los separamos por pasivos no corrientes y pasivos corrientes. Si vemos en los pasivos corrientes, solo tenemos a dos cuentas, los acreedores comerciales y las deudas financieras. Bueno, colocamos estas dos cuentas juntos con sus respectivos montos que sabemos que están presentes en la balanza de comprobación y pues hacemos su respectiva sumatoria. De igual manera, hacemos lo mismo con los pasivos no corrientes. En este caso, al igual que en los activos, solo hay una cuenta que son las deudas financieras a largo plazo. Colocamos el nombre de la cuenta, su monto y bueno, la suma respectiva. Y podemos calcular el total de pasivos si lo sumamos pues los corrientes más los no corrientes. También tenemos la característica que en el lado derecho de esta estructura de la balanza general tenemos el patrimonio neto. Este solo se conforma únicamente por la capital social cuenta que es única en la balanza de comprobación. Si vemos, es la única que es el patrimonio, por lo que solo pues ingresamos la cuenta y por consiguiente ingresamos el monto. También está el campo de resultado del ejercicio. Este valor se obtiene al hacer el cálculo del estado del ejercicio del estado de resultados. Es decir, que este campo nos sirve para complementar en la balanza general. Y bueno, aquí simplemente se hace el cálculo con, pues, básicamente aritmética simple, podríamos decir, y por lo que vemos como es una pérdida, entonces por consiguiente se debe restar. Al finalizar todo esto, como nos indica en este campo, debemos sumar el total de pasivos más la capital. Es decir, debemos sumar 28.947 que es por parte de los pasivos corrientes, 32.766 de los pasivos no corrientes y finalmente 14.537 del patrimonio neto junto con el resultado del ejercicio. Y así pues obtenemos el valor de 76.250. Y si vemos, los dos valores coinciden, es decir, que los cálculos están bien hechos y que por consiguiente la balanza general está muy bien estructurada y con los campos necesarios. Y bueno, así es como termina el ejercicio. Espero que se haya entendido y muchas gracias.